Cacería mortal. Capítulo 1. Regreso a la vida. Me llamo Mateo Hernández, 38 años, ex comando de la unidad de élite Delta. Después de 15 años de servicio en zonas de conflicto, regresé a la vida civil y obtuve el puesto de guardabosques jefe en una reserva nacional. Mi esposa Ashley, de 32 años, ex modelo, se aburre en esta soledad forestal y cada vez sale más a menudo a la ciudad, ocultándome cómo pasa su tiempo allí. Nunca pensé que mi adversario más peligroso no sería. Nuevo comienzo. Me levanto una hora antes del amanecer. Siempre. 15 años en Delta grabaron este hábito en mi cerebro tan profundamente que ni siquiera la vida civil pudo borrarlo. 4:30 de la mañana. Mientras Ashley duerme, ya estoy atando los cordones de mis botas militares, el único elemento de equipo del que no pude prescindir. El uniforme de guardabosques del Parque Nacional, Pine Ridge, me queda como una segunda piel. Chaleco táctico con múltiples bolsillos. Salgo al porche de nuestra cabaña y respiro el frío aire matutino. Mi médico, el capitán Reynolds, decía que la naturaleza y la rutina son la mejor medicina para el síndrome de estrés postraumático. El silencio curará las heridas que no son visibles al ojo, Mateo, repetía. Reynolds era un buen doctor, pero nunca había estado en los lugares donde yo estuve. El silencio no cura. El silencio solo permite escuchar más claramente los gritos que viven en tu. El rifle Remington 700 sobre mi hombro es nuevo, civil, pero mi mano recuerda el peso del M4A1, con el que pasé más tiempo que con mi propia esposa. La ruta de patrulla número 4, 10 millas a través del sector noreste de la reserva. Reviso el navegador más por costumbre que por necesidad. Después de 6 meses de servicio, conozco este bosque mejor que mis propias arrugas. El sol aún no ha salido cuando noto las primeras huellas de cazadores furtivos, frescas no más de un día. Junto a las impresiones de botas de caza hay casquillos vacíos de cartuchos de calibre 308. Los cazadores furtivos se vuelven cada vez más descarados, utilizando armas potentes justo en el límite de la zona turística. Fotografío las huellas, anoto las coordenadas, recojo los casquillos en una bolsa de plástico. Todo según las instrucciones. A las 3 de la tarde termino la patrulla y regreso a la cabaña. Ashley no está. Una nota en el refrigerador dice: fui de compras a la ciudad, llegaré tarde, con amor a. Su letra, siempre pulcra, ahora parece apresurada. Reviso los armarios de la cocina, están llenos de conservas y cereales. En el refrigerador hay verduras y carne fresca. ¿Qué compras pueden llevar todo un día en una ciudad con un solo supermercado? Limpio el rifle, reviso el correo de trabajo, preparo el informe de patrullaje. Movimientos mecánicos precisos que no requieren reflexión. A las 6 de la tarde escucho el ruido de un motor. El sedán alemán de Ashley se detiene frente al porche. Ella sale, elegante incluso en jeans simples, con una sola bolsa en sus manos. ¿Encontraste lo que buscabas?, pregunto abriendo la puerta. Tuve que recorrer varias tiendas, responde, sin mirarme a los ojos. No podía encontrar esa crema facial que suelo usar. Ashley me besa en la mejilla, un gesto fugaz, ritual. Huele no solo a perfume, sino a algo más. Colonia masculina. Pasa junto a mí hacia el dormitorio, donde pasa media hora en la ducha. Cuando sale, no queda rastro del olor extraño. Durante la cena hablamos de trivialidades, sobre una película que vio la semana pasada, sobre mis hallazgos en el bosque, sobre planes para el fin de semana. Una conversación superficial entre dos personas que viven en la misma casa, pero como en universos paralelos. Intento recordar cuándo fue la última vez que realmente hablamos, pero mi memoria solo ofrece hechos secos, no emociones. Por la noche los sueños llegan, como siempre. Dasht-e-Kale, Afganistán, 2008. Nuestro grupo de asalto entra en un complejo de edificios donde, según los informes de inteligencia, se esconde un alto líder talibán. Silencioso, demasiado silencioso. Doy la señal para detenernos, pero el sargento Ramírez no la ve en la oscuridad y da un paso más. La trampa mina se activa instantáneamente. Un destello brillante, un estruendo, y Ramírez ya no. Me despierto ahogándome, con un grito atrapado en mi garganta. Las sábanas están empapadas de sudor, mi corazón late como loco. Ashley duerme o finge dormir en su lado de la cama, dándome la espalda.
Me levanto con cuidado para no molestarla y voy a la cocina. El agua fría del grifo ayuda un poco a volver a la realidad. Salgo al porche, 3 de la mañana. La luna ilumina el bosque con una luz plateada. En momentos como este, casi entiendo por qué el psicólogo me recetó la naturaleza como medicina. Casi. Primer enfrentamiento. La semana transcurre en una apariencia de rutina. Yo patrullando el bosque, Ashley saliendo regularmente de compras. Apenas hablamos, pero esto no es una novedad. Nuestro matrimonio hace tiempo que se convirtió en una asociación de convivencia. El martes reviso una zona remota de la reserva donde, según informes de turistas, habían visto un oso. En lugar de huellas de oso, encuentro impresiones de costosas botas de caza y casquillos de armas automáticas. No son casquillos comunes de escopetas de caza, sino de armas de combate 5.56-45 mm NATO. Conozco este tipo de munición como la palma de mi mano, cartuchos estándar para M16 y M4. Armas prohibidas, una violación grave que requiere respuesta inmediata. Sigo las huellas, todos mis sentidos agudizados al máximo. El peso familiar del chaleco antibalas que no llevo presiona mi pecho como un fantasma. Mi dedo se coloca en el gatillo con familiaridad, aunque solo soy un guardabosques, no un soldado de fuerzas especiales. Oigo las voces antes de ver a sus dueños. Voces masculinas, seguras, con ese timbre especial que solo tienen las personas acostumbradas a dar órdenes y a no recibir negativas. Un grupo de 5 hombres se ha instalado en un pequeño claro. 4 vehículos todoterreno de lujo alineados en el límite del claro, violando otra regla de la reserva. Mi aparición no les sorprende. Un hombre alto con un traje de caza obviamente hecho a medida me sonríe. En sus ojos hay una fría curiosidad, como la de un preparador que estudia una muestra interesante bajo el microscopio. Ah, aquí está la autoridad local, dice, haciendo un gesto ligero con la mano, deteniendo a sus compañeros que se habían dirigido hacia sus armas. El guardabosques en persona. Examino su arsenal, M4 modificados con miras ópticas, silenciadores y lanzagranadas. Armas para la guerra, no para la caza. Reserva Nacional Pine Ridge, me presento oficialmente. Guardabosques jefe Mateo Hernández. Están en una zona cerrada al público, con vehículos prohibidos y armas de fuego no registradas. Tendré que confiscar sus armas y emitir una multa. Uno de los acompañantes del hombre alto, un tipo calvo y fornido con mandíbula cuadrada, da un paso adelante, pero el líder lo detiene con la mirada. Víctor Thompson se presenta el alto extendiéndome su mano, que ignoro deliberadamente. Me temo que ha habido un pequeño malentendido, señor Hernández. Tenemos todos los permisos necesarios. Saca de su bolsillo un documento doblado con sellos y firmas. Una mirada rápida muestra que efectivamente es un permiso de caza en la reserva, firmado por el comisionado estatal. Pero ningún comisionado tiene derecho a autorizar el uso de armas militares. Esto no se extiende a las armas de combate, digo firmemente. Por favor, entreguen las armas y abandonen la reserva inmediatamente. Thompson me mira con curiosidad no disimulada. Usted conoce de armas, señor Hernández, interesante. Hace una pausa estudiándome con una mirada que parece demasiado penetrante. Veo el porte militar, marines, no algo más específico. Extiendo la mano en silencio exigiendo las armas. Thompson suspira. Bien, señor Hernández, obedeceremos, no hay necesidad de crear conflicto. Asiente a sus compañeros, y estos, para mi sorpresa, obedientemente colocan las armas a mis pies. 6 rifles que en el mercado negro valen no menos de $100,000. Espero que nos extienda un recibo de confiscación, dice Thompson con una ligera sonrisa. Mi abogado insistirá en el cumplimiento de todas las formalidades. Noto que uno de sus hombres me fotografía discretamente con su teléfono, incluyendo mi placa con mi nombre. Por supuesto, respondo, sacando mi libreta.
y tendrán que pagar una multa considerable por violar las normas de la reserva. Claro, señor Hernández, asiente Thompson con una sonrisa que no llega a sus ojos. El dinero es solo papel, pero las impresiones son invaluables. Recorre con la mirada el bosque que nos rodea con expresión de propietario, inspeccionando sus dominios. Nos volveremos a ver, señor Hernández, dice, subiendo a su todoterreno. No entiende con quién se ha metido. Su voz no suena como una amenaza, sino como una constatación de un hecho. El último de los todoterrenos desaparece tras la curva, dejándome solo con un montón de armas confiscadas. Solo ahora noto que mi mano aprieta inconscientemente la culata del rifle en posición de combate. Los viejos hábitos mueren difícilmente. Por la tarde entrego las armas confiscadas al sheriff del condado, Mike Williams. Un veterano de policía de 50 años, con la cara permanentemente roja y olor a whisky barato, silba al examinar el arsenal. Caramba, Mateo, detuviste a Víctor Thompson. Sacude la cabeza, muchacho, o tienes huevos de acero o una ausencia absoluta de instinto de supervivencia. ¿Quién es?, pregunto, observando cómo el sheriff guarda descuidadamente los rifles en el armero. Víctor Thompson, pronuncia Williams con una mezcla de respeto y miedo, es uno de los hombres más ricos del estado. Inversiones, bienes raíces, tecnología, tiene intereses en todas partes, y conexiones desde el juez del condado hasta el gobernador. Eso no le da derecho a cazar con armas militares en la reserva, respondo. El sheriff me mira con lástima como a un niño ingenuo. Escucha, hijo, hay reglas que están escritas en papel y luego está la realidad. Gente como Thompson vive según sus propias reglas. Me da una palmada en el hombro. Hazte un favor, no te cruces en su camino. Es un consejo amistoso. Traición. La gala benéfica en apoyo a la reserva Pine Ridge se celebra una vez al año en el club municipal Pine Lodge. Normalmente evito este tipo de eventos, pero esta vez el director de la reserva insistió en que todo el personal superior estuviera presente. Se espera a un patrocinador importante, dispuesto a asignar una suma significativa para un nuevo programa de conservación de especies raras. El traje me queda como una camisa de fuerza. El cuello rígido me irrita la piel, la corbata me oprime la garganta, creando una sensación de asfixia. Ashley, por el contrario, florece en la atmósfera del evento social. Con un vestido de noche negro con un profundo escote en la espalda, con el cabello arreglado y maquillaje profesional, se ve como en aquellos tiempos cuando brillaba en los desfiles de moda en Nueva York. Por primera vez en mucho tiempo, siento una. La recepción está en pleno apogeo cuando escucho una risa familiar. Ashley, que hace 10 minutos se había alejado a buscar champán, está en el centro de un grupo de hombres, pero solo mira a uno. Víctor Thompson, en un smoking impecable, parece la versión de Hollywood de un empresario exitoso. Su mano descansa en la cintura de mi esposa en un gesto que va más allá de la simple familiaridad amistosa. Notan mi acercamiento demasiado tarde. En los ojos de Ashley destella un pánico mal disimulado que rápidamente enmascara con una sonrisa. Mateo exclama demasiado alto: «Te presento, este es el señor Thompson, un viejo amigo y patrocinador de mis desfiles. Víctor, este es mi esposo, Mateo Hernández». Thompson no parece sorprendido. Al contrario, en sus ojos se lee satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento. «Señor Hernández, qué agradable sorpresa», dice extendiendo su mano. «Su esposa me ha hablado mucho de usted». Esta vez acepto el apretón de manos. Rechazarlo parecería infantil en tal ambiente. Su palma está seca y firme, con callosidades en el dedo índice y la base del pulgar, signo característico de alguien que dispara regularmente una pistola. «Ashley y yo nos conocemos desde hace muchos años», continúa Thompson, sin soltar mi mano más tiempo del que requiere la etiqueta. Cuando me dijo que se habían mudado a nuestro tranquilo rincón, no pude evitar ofrecer mi apoyo a la reserva. Ashley se arregla nerviosamente el cabello,
un gesto que conozco como señal de su inquietud. Víctor ha hecho una generosa donación al programa de recuperación de la población de lobos, dice, evitando mi mirada. Su esposa es un verdadero tesoro, señor Hernández. Thompson, con una sonrisa desafiante, besa la mano de Ashley y noto en su muñeca un brazalete de platino con un pequeño grabado. Ella está llena de sorpresas. Leo la inscripción en el brazalete para mi cazadora. ¿De dónde sacaste ese brazalete?, le pregunto a Ashley cuando Thompson se aleja para saludar al alcalde. Es solo un regalo, responde, cubriendo nerviosamente el brazalete con la manga. Por favor, no empieces una escena. Él me ayudó al principio de mi carrera, es solo un signo de gratitud. Un signo de gratitud, repito, sintiendo algo frío contrayéndose dentro de mí. Para mi cazadora, ¿qué significa eso, Ashley? Nada, responde tajante, es solo una frase, una metáfora para las sesiones de fotos, cazando la imagen perfecta, ¿entiendes?, jerga de la industria. La miro a esta mujer con la que he vivido 7 años y no la reconozco, como si una máscara se hubiera deslizado, revelando un rostro extraño. ¿Desde cuándo?, pregunto en voz baja. ¿Desde cuándo que su voz suena cansada? ¿Desde cuándo te ves con él? Ashley me mira con una mezcla de irritación y lástima. No nos vemos, Mateo, es mi amigo y mentor. No todas las relaciones entre un hombre y una mujer se reducen a la intimidad. Hace una pausa, aunque si me dedicaras al menos una 10ª parte de la atención que dedicas a tus pesadillas y a tu rifle, tal vez no tendría que buscar compañía en otra parte. Sus palabras dan justo en el blanco. Sé que no he sido un esposo ideal. El TEP, las pesadillas nocturnas, la constante tensión interna. Todo esto ha afectado nuestra relación, pero infidelidad, o no lo era, ¿cómo debería entender esto? Vamos a casa, digo, sintiendo que la conversación se me escapa de las manos. No, Mateo, responde Ashley firmemente. Me quedaré, esta es la primera noche en muchos meses en que me siento viva, no en compañía de árboles muertos y tus fantasmas. Se aleja, navegando elegantemente entre los invitados. Un minuto después la veo junto a Thompson, quien le susurra algo al oído, haciéndola reír. Salgo a la terraza, necesitando aire fresco y silencio, pero tampoco aquí hay paz. 2 hombres fuman, conversando en voz baja. Desapareció hace 2 semanas, dice uno. Simplemente se esfumó. La policía, por supuesto, no se esfuerza demasiado. Otro activista urbano que metió las narices donde no debía. Parker siempre fue un dolor en el trasero, responde el segundo. Pero sus manifestaciones contra el proyecto de Thompson solo podían terminar de una manera. Me tenso al escuchar el apellido familiar. Parker, Brian Parker, pregunto acercándome a los hombres. Me miran con cautela. ¿Lo conoce?, pregunta el primero. He oído hablar de él, respondo evasivamente. Dirigía la campaña contra la construcción de un resort en los límites de la reserva, ¿verdad? Sí, y ahora ha desaparecido. El segundo hombre hace comillas con los dedos. Justo después de recolectar suficientes firmas para iniciar audiencias públicas sobre el proyecto de Thompson. ¿Creen que Thompson? No termino la pregunta. Los hombres intercambian miradas. No creemos nada, oficial, dice el primero, notando mi insignia de empleado de la reserva, y le aconsejamos que tampoco lo haga. Las paredes tienen oídos aquí. Se marchan, dejándome con nuevas preguntas y creciente inquietud. Descubrimiento del cuerpo. 3 días después recorro el lejano límite norte de la reserva. Esta ruta rara vez se incluye en las patrullas regulares, demasiado alejada de los senderos turísticos, demasiado inaccesible. Pero necesito soledad y silencio para aclarar el torbellino de pensamientos sobre Ashley, Thompson y la extraña desaparición de Brian Parker. Un olor antinatural atrae mi atención, un regusto metálico y agudo a muerte, demasiado familiar para cualquiera que haya estado en zonas de conflicto. Acelero el paso, siguiendo el olor arroyo arriba.
El cuerpo yace en aguas poco profundas de una pequeña cascada, parcialmente oculto por ramas colgantes de sauce. Las livideces y el estado de descomposición indican que la muerte ocurrió hace al menos una semana. Con cuidado, volteo el cuerpo y siento una ola de fría ira elevándose dentro de mí. Es Brian Parker. Su rostro aún es reconocible a pesar del daño por la permanencia en el agua, pero no es esto lo que llama mi atención. Veo múltiples orificios de entrada de balas de diferentes calibres, signos de tortura. Y lo más importante, la casi ausencia de sangre en las heridas, lo que indica que el cuerpo fue colocado en el agua después de la muerte. Del bolsillo de la chaqueta de Parker sobresale un cuaderno empapado. Lo extraigo cuidadosamente, tratando de no dañar las páginas. Dentro hay coordenadas, fechas, nombres, y entre ellos el nombre de Victor Thompson, rodeado varias veces con la inscripción «Conexión con las desapariciones». Activo la comunicación de emergencia, llamando a la policía del condado. Una hora después llegan al lugar el sheriff Williams con 2 ayudantes y un médico forense. Todos parecen molestos por la necesidad de subir a un lugar tan remoto. ¿Y dónde está tu cadáver, Hernández?, gruñe Williams, respirando pesadamente después del ascenso. Señalo el cuerpo, el sheriff lo examina brevemente, casi sin mostrar interés. Parece un accidente, pronuncia, sin siquiera tratar de ocultar su indiferencia. Un amante de la naturaleza urbano se perdió, se cayó, tal vez estaba borracho. Sheriff, digo, conteniendo a duras penas mi indignación, esto es claramente un asesinato. Múltiples heridas de bala, signos de tortura. ¿Ves lo que quieres ver, Hernández?, me interrumpe Williams. Estos daños son por la caída y la permanencia en el agua. Los animales del bosque también han hecho lo suyo. Pero, señor, mire los orificios de entrada de las balas. Suficiente, eleva la voz el sheriff. No es mi primer día en la policía, muchacho. Esto es un accidente de caza. Parker tenía la culpa, andaba por el bosque sin permiso, posiblemente incluso cazando furtivamente. Y en cuanto a las heridas, el forense se encargará de eso, no tú. Sheriff, intento objetar, hay que recoger evidencia, tomar fotografías del lugar del incidente. Es suficiente, Hernández, zanja Williams. Este es un asunto de la policía, no del servicio forestal. Vuelve a tus árboles y osos. Observo cómo empaquetan descuidadamente el cuerpo de Parker en una bolsa de plástico, cómo se destruyen potenciales pruebas. El sheriff intercepta mi mirada y se acerca. Escucha, hijo, dice en voz baja pero firme, no te metas en lo que no te concierne. Algunas cosas en este mundo simplemente son como son. La gente inteligente lo acepta y sigue viviendo. Los idiotas tercos, bueno, tienden a unirse al señor Parker. ¿Me entiendes? Asiento sin confiar en mi voz. Entiendo demasiado bien. Corrupción, miedo, simbiosis mutuamente beneficiosa de poder y dinero. Todo aquello de lo que esperaba escapar mudándome a este lugar remoto. Descubrimiento aterrador. En los días siguientes no puedo dejar de pensar en el cuerpo de Parker y el extraño comportamiento del sheriff. Algo me inquieta, algo que va más allá de la corrupción habitual. Ashley continúa desapareciendo días enteros, regresando tarde por la noche. Ya no se molesta en inventar excusas. Apenas hablamos. La solución llega inesperadamente. En una tienda militar de la ciudad vecina, compro 5 cámaras de vigilancia camufladas, dispositivos de alta tecnología utilizados para rastrear animales salvajes, pero capaces de grabar video de alta resolución incluso en completa oscuridad. Durante 2 días las instalo en diferentes puntos de la reserva, especialmente en aquellos lugares donde encontré rastros de caza ilegal. Una semana después, reviso las grabaciones. Las 3 primeras cámaras no muestran nada interesante. Vida silvestre normal, un par de cazadores furtivos con escopetas estándar. La 4ª cámara capturó a un grupo de turistas que se desviaron de la ruta oficial. La 5ª cámara, instalada en la parte más remota de la reserva, trae imágenes impactantes.
En el video, un grupo de hombres armados persigue a una persona por el bosque. Reconozco a Victor Thompson, vestido con un caro camuflaje, y a varios de sus invitados, empresarios políticos, incluso un actor famoso. Su víctima, un vagabundo que vi pidiendo limosna en el supermercado de la ciudad. Con creciente horror, observo cómo el grupo acorrala al hombre como a un animal salvaje. No disparan a matar, disfrutando de la persecución, cortando metódicamente todas las vías de escape. La escena final se desarrolla en un pequeño claro, donde el acorralado, sangrando por varias heridas no mortales, suplica clemencia. Thompson se acerca a él con una expresión casi de excitación en su rostro. Ha sido una excelente cacería, amigo mío. Has resistido más que muchos, pero todo lo bueno llega a su fin. Hace una señal y de entre los árboles emerge una figura femenina. Mi corazón se detiene. Ashley, mi esposa, vestida con un ajustado traje de caza negro, con una pistola con silenciador en la mano. Sus movimientos son gráciles y seguros, sus ojos brillan con sed y excitación que nunca vi en nuestro dormitorio. Mi turno, dice con una voz que apenas reconozco. El vagabundo está atado, puesto de rodillas. Ashley se acerca por detrás, coloca la pistola en la nuca, su mano no tiembla. Excelente, querida, te has superado a ti misma, dice Thompson con admiración no disimulada. Disparo de remate, profesional, como enseñan en las unidades especiales. El cuerpo de la víctima cae inerte al suelo. Thompson se acerca a Ashley y la besa. Ella responde como si el acto de matar se hubiera convertido en fuente de placer para ella. La grabación termina, me quedo paralizado, incapaz de asimilar lo que he visto. Mi esposa, mi Ashley, una asesina, cazadora de personas. Algo se rompe dentro de mí, el último hilo que me conectaba con una vida normal. La mujer con la que compartía mi cama, en quien confiaba, es un monstruo, y no cualquier monstruo, un monstruo que disfruta matando. En mi mente desfilan imágenes, sus extrañas ausencias, el brazalete con la inscripción para mi cazadora, todo encaja. Plan de acción. Metódicamente, acabo con una botella de whisky, pero la embriaguez no llega. Mi mente está cristalina, como en un momento de operación de combate. Analizo la situación, evalúo recursos, calculo opciones. Acudir directamente al FBI sin pruebas irrefutables sería inútil. La grabación de la cámara no identifica a todos los participantes con suficiente claridad, sus rostros a menudo están ocultos por sombras o sombreros. La policía local está comprada por Thompson. Demasiadas personas influyentes involucradas, demasiado en juego. Me eliminarán antes de que pueda llegar a los federales. En la televisión muestran un reportaje sobre una extraña serie de desapariciones de indigentes en el condado vecino. La policía no muestra especial celo en la investigación. Migración típica de elementos marginales, comenta sonriente el sheriff del condado vecino, dolorosamente similar a Williams. Mi mirada cae sobre una fotografía de mi servicio militar, colocada en la repisa de la chimenea. Grupo Delta, Operación Phantom 2012. 6 hombres con rostros manchados de pintura de camuflaje en equipo de combate completo. El tercero desde la izquierda, yo con la misma fría determinación en los ojos que ahora veo en el espejo. La decisión llega repentinamente, pero con absoluta claridad. Debo convertirme en uno de ellos, en una de las potenciales víctimas. Debo infiltrarme en su círculo, recopilar pruebas irrefutables y destruir toda la organización de Thompson desde dentro. Una operación clásica encubierta. Llamo a Ashley, que nuevamente se retrasa en la ciudad. Cariño, necesito irme urgentemente, digo, controlando cada nota en mi voz. Llamaron los chicos de la unidad, me ofrecieron un contrato por 2 semanas. Nada peligroso, solo entrenamiento de novatos en la base de Colorado. En su voz se nota un alivio mal disimulado. Por supuesto, querido, te hará bien cambiar de ambiente cuando sales. Mañana al amanecer, respondo, no me esperes para la cena. Está bien, cuídate. Ningún te extrañaré, ningún llama cada día.
solo la fría indiferencia de una mujer que ya ha enterrado mentalmente nuestro matrimonio, y quizás a mí también. Después de la llamada, comienzo la preparación. Del escondite bajo las tablas del suelo en el cobertizo, saco un cuchillo militar, un kit de supervivencia y un set para cambiar de apariencia que usé durante una misión encubierta en Irán. Me afeito la cabeza, dejo crecer la barba incipiente, preparo maquillaje especial para crear cicatrices y marcas de quemaduras en la cara y el cuello. Estudio mapas del condado vecino, analizo patrones de desapariciones, determino probables puntos de captación de víctimas. Preparo una coartada, un veterano caído en desgracia con TEP, alcohólico, que ha perdido conexión con la realidad. Un papel dolorosamente cercano a lo que podría haber sido si el psicólogo no me hubiera dirigido al trabajo en la reserva. Miro mi nuevo reflejo en el espejo, el rostro demacrado de un veterano sin hogar con ojos vacíos. Por primera vez en muchos meses, mi mirada adquiere claridad y propósito. En mí despierta ese Mateo Hernández que pasó 15 años en los puntos más calientes del planeta. El soldado que sobrevivió donde otros se quebraron. Hora de cazar, pronuncio, comprobando el filo del cuchillo en mi pulgar. Un fino hilo de sangre corre por mi muñeca, recordándome el precio que tendré que pagar. Pero eso será después. Ahora solo tengo un objetivo: convertirme en cazador de cazadores. Me preparo para la guerra, y por primera vez en mucho tiempo me siento realmente vivo. Cacería mortal. Capítulo 2. Infiltración. El amanecer era frío cuando abandoné la cabaña del bosque donde mi esposa Ashley probablemente soñaba con su amante Victor Thompson, un millonario que coleccionaba vidas humanas en lugar de obras de arte. Yo, Mateo Hernández, cambié el uniforme de guardabosques por la ropa gastada de un indigente. En mi vida anterior cazaba terroristas, ahora debía cazar a los cazadores. Su presa eran personas que nadie buscaría, vagabundos, indigentes, almas perdidas. Convertirse en cebo. La pequeña ciudad de Pineville en el condado vecino me recibió con una bruma gris de lluvia y la indiferencia característica de los lugares donde todos se conocen y nadie da la bienvenida a extraños. Encontré refugio bajo un puente cerca de la estación de tren, un lúgubre refugio de fantasmas sociales rechazados por la sociedad. Mi nuevo yo, cabeza rapada, barba de 3 días, cicatrices artificiales en la cara y el cuello creando la ilusión de que. Durante el primer día, solo observé, estudiando los ritmos y patrones de la vida callejera. Por la noche, encontré a un vagabundo que compartía el calor de una fogata hecha de basura con otros 2 tipos igual de desafortunados. Nuevo preguntó sin levantar la vista de las llamas: ¿de dónde vienes? De ninguna parte, respondí, ofreciéndole una botella de whisky barato comprado con mis últimos $. Y voy a ningún lugar. Este simple gesto abrió las puertas a un mundo invisible para la gente común. A medianoche, sabía más sobre la ciudad de Pineville de lo que podría haber averiguado en una semana de consultas oficiales. Después de la guerra, preguntó un anciano con rostro curtido que se presentó como Thomas. En silencio le mostré mi placa militar, auténtica, con mi nombre y grupo sanguíneo. La caja de arena o las montañas, precisó Thomas usando la jerga para Irak y Afganistán. Ambos y en lugares que no aparecen en los mapas. Thomas asintió comprensivamente. Noté un tatuaje desteñido de los marines en su muñeca. ¿Malos sueños?, preguntó en voz baja. Cada noche, respondí, y era la pura verdad. Aquí todos luchan contra algo, hijo, pero hay algo que debes saber. Thomas bajó la voz hasta susurrar: en los últimos meses la gente desaparece. Es normal para los vagabundos. Me encogí de hombros, imitando un ligero temblor en las manos, señal de abstinencia alcohólica que había notado en muchos habitantes de las calles. No así, no se mueven, desaparecen, para siempre. Thomas miró alrededor como temiendo que nos escucharan, y sucede después de la aparición de forasteros ricos. ¿Qué forasteros?
Llegan en grandes jeeps negros, siempre bien vestidos, continuó Thomas. Aparecen en la última milla, un bar en las afueras oeste. Buscan a alguien que les interese. Al día siguiente, esa persona desaparece. Quizás les ofrecen trabajo, sugerí manteniendo la conversación. El viejo Thomas se rió amargamente. Se llevan a quienes nadie echará de menos, ¿entiendes? Sin documentos, sin conexiones. Solo fantasmas como tú y yo. A los fantasmas es fácil hacerlos invisibles para siempre. Me estremecí internamente por la precisión de sus palabras, otra confirmación de que mi teoría era correcta. Ese bar, la última milla, ¿se puede beber normalmente allí? Pregunté, cambiando intencionadamente el tono. Si tienes dinero y estás preparado para problemas, Thomas se inclinó más cerca. Escucha mi consejo, soldado, mantente alejado de ese lugar. En los siguientes 3 días me sumergí metódicamente en el personaje. Dormí sobre cartón al aire libre, comí de los contenedores de basura detrás del supermercado, evité lavarme para adquirir el olor característico de la calle. Mi habla se volvió entrecortada, con explosiones aleatorias de agresividad, comportamiento típico de un veterano con TEPT viviendo sin medicación ni apoyo. Estudié el patrón de desapariciones, preguntando a los sin techo, y todos los hilos conducían al bar La Última Milla. En conversaciones con los locales descubrí que el bar había abierto hace 6 meses. El propietario, una empresa con estructura de propiedad poco clara, entre el personal, exmilitares, demasiado profesionales para simples porteros. Definitivamente un punto de reclutamiento para las cacerías de Thompson. La tarde del 4.º día decidí que estaba listo. Pasé la hora antes del atardecer a orillas del río, mirando mi reflejo en el agua. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño, exhausto, amargado, con ojos que habían visto demasiada muerte. El cebo perfecto. Aquí estamos, le dije a mi reflejo, es hora de cazar. La trampa se cierra. La última milla resultó ser un bar semidestruido en una zona industrial, rodeado de almacenes abandonados. Una caja de hormigón con un letrero de neón, la mitad de cuyas letras no funcionaba. Dentro, una sala tenuemente iluminada, una docena de mesas, una barra de madera desgastada. Olor a cerveza, sudor y desesperación. Entré tambaleándome, simulando una ligera embriaguez. Miré alrededor evaluando la situación con minuciosidad profesional, enmascarada como simple curiosidad de borracho. Clientes, varios camioneros, un par de prostitutas cansadas, un puñado de alcohólicos locales. Nada destacable. Pero el personal desentonaba con el cuadro general. El barman, un hombre fornido con el característico corte de pelo de los marines y tatuajes de fuerzas especiales en los antebrazos. 2 porteros en la entrada, ambos con porte militar y ojos alertas, acostumbrados a evaluar amenazas, y otros 2 en la mesa del fondo, con chaquetas de cuero caras, cortes de pelo cortos y movimientos seguros de personas acostumbradas a que se cumplan sus órdenes. Pedí un whisky barato y me instalé en una esquina, observando. Los porteros claramente anotaban a cada persona que entraba al bar, prestando especial atención a los hombres solitarios sin vínculos sociales visibles. Después de la 3.ª ronda, empecé a actuar. Barman, grité elevando ligeramente mi voz, otro whisky, y no lo diluyas, siento cuando me engañan. Varias cabezas se volvieron hacia mí. El barman frunció el ceño, pero sirvió otro vaso. Cuida tu lenguaje, amigo, advirtió. Aquí no nos gustan los clientes problemáticos. ¿Problemáticos? Me reí, aumentando deliberadamente el nivel de tensión. Yo estuve 3 días rodeado en Kandahar, eso sí fueron problemas. Y esto ni siquiera es un calentamiento. Noté cómo intercambiaban miradas los 2 de las chaquetas de cuero. Uno de ellos le susurró algo a su compañero y éste asintió. Había entrado en su radar. Excelente. La siguiente hora la pasé aumentando metódicamente la agresividad. Rompí un vaso, conté ruidosamente hazañas de combate inexistentes, critiqué todo y a todos.
Los porteros claramente solo esperaban una excusa. Cuando uno de los hombres de las chaquetas de cuero se dirigió al baño, decidí que había llegado el momento. Choqué intencionadamente con él, derramando los restos de whisky sobre su chaqueta cara. «¿Qué demonios, vagabundo?», gruñó sacudiéndose. «¿Sabes cuánto cuesta esta chaqueta?». Tú», grité, ignorando su pregunta. «Si tú, pedazo de porquería con chaqueta cara, te he visto en alguna parte. Eres de esos que se escondían detrás de tipos como yo mientras nosotros derramábamos sangre». El rostro del hombre se contorsionó de ira, pero noté un destello de interés en sus ojos. Hizo una señal a los porteros que se acercaban por ambos lados. «Saquen a este borracho de aquí», ordenó. Cuando el primer portero puso su mano en mi hombro, activé la siguiente fase del plan. Giré bruscamente, aplicando una técnica de combate cuerpo a cuerpo del ejército. Le derribé la rodilla y luego golpeé el plexo solar. Pero los movimientos eran lo suficientemente torpes como para parecer los de un borracho, no los de un luchador entrenado. El segundo portero intentó agarrarme por detrás. Me di la vuelta, esquivé el golpe y lancé un gancho de boxeo clásico a la mandíbula. Se tambaleó, sorprendido por la fuerza del golpe. «Miren eso, nuestro borracho sabe pelear», dijo el hombre de la chaqueta con un tono de respeto en su voz. Dejé deliberadamente una brecha en mi defensa y el tercer guardia, que apareció desde la trastienda, la aprovechó. El golpe de la pistola eléctrica en mi espalda hizo su trabajo. Caí al suelo convulsionando, pero alcancé a oír. «Este es especial, al jefe le gustará este ejemplar». La conciencia se desvaneció, pero no completamente. En mi entrenamiento había muchas horas dedicadas a desarrollar resistencia al dolor y la capacidad de mantenerme consciente incluso bajo fuertes impactos de choque. Les permití pensar que estaba inconsciente mientras me arrastraban por la puerta trasera a una furgoneta sin identificación. «Veterano, parece», decía uno de los captores, «peleó bien para estar borracho». El jefe dijo que quería variedad. Algún ex de operaciones especiales será una presa interesante. Para Thompson o para su mujer, se rió el segundo y ambos rieron. La mención de la mujer dolió más que la pistola eléctrica. Ashley, hablaban de Ashley. Se había involucrado tanto en este sangriento deporte que ya era percibida como la esposa de Thompson. Me arrojaron a una jaula metálica en la furgoneta, me esposaron bruscamente y se fueron. Entreabrí los ojos lo justo para evaluar la situación. La furgoneta estaba equipada para transportar carga viva, jaulas metálicas, fijaciones, insonorización, trabajo de profesionales. «Felicidades, Mateo», me dije mentalmente, «la trampa se ha cerrado. Ya no eres el cazador sino la presa, y el juego apenas comienza». Conociendo a las víctimas, desperté con sacudidas y estruendos. La furgoneta se movía por un camino lleno de baches. La cabeza me palpitaba por el golpe de la pistola eléctrica, tenía la boca reseca. Junto a mí en la jaula había otros dos hombres. El primero, un afroamericano musculoso con rasgos faciales correctos, estropeados por cicatrices de heridas de cuchillo. Sus manos con callosidades características de los golpes lo identificaban como luchador. El segundo, un hombre delgado y pálido con un tic nervioso en el ojo izquierdo, típico indigente de larga duración, desgastado por años en la calle y posiblemente con problemas mentales. «Por fin despiertas», observó el negro, estudiándome atentamente. «Pensé que te habían golpeado demasiado fuerte». «¿Dónde estamos? ¿A dónde nos llevan?», pregunté, simulando desconcierto, aunque ya tenía una buena idea de la respuesta. «A algún tipo de espectáculo para ricos psicópatas», respondió, bajando la voz a un susurro. «Les oí hablar de carne fresca para la casa. Soy Marcus, por cierto». «Matt», me presenté, usando una versión abreviada de mi nombre. El tercer hombre solo se acurrucó en la esquina de la jaula, abrazando sus rodillas. Su mirada saltaba como la de un animal acorralado.
Y este es Eddie, asintió Marcus hacia él. No es muy hablador, creo que conmoción cerebral o algo así. Examiné cuidadosamente nuestras ataduras, esposas policiales estándar unidas a anillos de acero en el suelo de la furgoneta, primitivo pero eficaz. ¿Cómo acabaste aquí?, le pregunté a Marcus, evaluando a un potencial aliado. Peleas clandestinas, respondió sin emoción. Fui campeón en 3 categorías de peso. Luego me crucé en el camino de la gente equivocada. Tuve que irme a la clandestinidad. Vivía en un motel en las afueras de Pineville. Anoche unos tipos de traje me invitaron a beber. Desperté aquí. Me miró atentamente. ¿Y tú? Afganistán, Irak, respondí secamente. Volví a casa, mi esposa se fue, no hay trabajo, historia estándar. Pero tú no eres un vagabundo estándar, observó Marcus. Vi cómo peleaste en el bar. Eso no son movimientos de borracho, es un sistema. Me encogí de hombros, evadiendo una respuesta directa. La guerra enseña a defenderse. La furgoneta frenó bruscamente. Oímos sonidos de puertas abriéndose, voces. Luego las puertas de la furgoneta se abrieron de par en par, dejando entrar una luz brillante que hizo que Eddie se encogiera aún más. Los guardias, los mismos del bar, nos sacaron afuera. Apenas pude contener mi reacción al reconocer el lugar. Estábamos en el territorio de la reserva Pine Ridge, en esa misma parte remota donde encontré el cuerpo de Parker. Frente a nosotros se alzaba la lujosa cabaña de casa de Thompson, un edificio de 2 pisos de troncos y cristal diseñado para mezclarse con el bosque circundante. En la amplia terraza se había reunido un grupo de personas, hombres y varias mujeres, todos con costoso equipo de caza. Entre ellos reconocí a un congresista, un alto funcionario del Pentágono, un actor famoso, y en el centro, Victor Thompson, rodeado de un aura de poder y anticipación. A su lado, en un ajustado traje de camuflaje, estaba Ashley. Se veía viva, enérgica, con un rubor en las mejillas que no había visto en años. Nos alinearon frente a la terraza, como ganado en una subasta. Thompson descendió lentamente por los escalones, se acercó a nosotros. «Caballeros, bienvenidos al refugio del bosque», pronunció con una amplia sonrisa. «Hoy se convertirán en participantes de un evento especial». Se acercó a Eddie, que temblaba con todo su cuerpo. «Miedo», pronunció Thompson pensativamente, «el instinto más básico, revela nuestra verdadera esencia». Luego se detuvo frente a Marcus, evaluando su musculoso cuerpo. «Fuerza y resistencia, excelente, nos proporcionará mucho placer, señor». «Vete al diablo», masculló Marcus entre dientes. «Carácter», se rió Thompson, aún mejor. Finalmente se acercó a mí. Nuestros ojos se encontraron y por una fracción de segundo me pareció que me había reconocido. Pero no, el maquillaje, la barba, el cambio de postura y voz habían hecho su trabajo. «Y usted es un espécimen interesante», dijo arrastrando las palabras. «Experiencia militar, si no me equivoco». Guardé silencio, representando una hosca cautela. Thompson me miró fijamente, como intentando penetrar en mis pensamientos, luego asintió satisfecho y volvió a la terraza. «Amigos míos», se dirigió a los reunidos, «me complace darles la bienvenida a nuestra tradicional cacería de otoño». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. «Las reglas son simples», continuó Thompson. «A nuestros invitados», señaló hacia nosotros, «se les dará 1 hora de ventaja. Después comenzará la cacería. El territorio está limitado por balizas electrónicas. Intentar cruzar el perímetro no es recomendable». Hizo una pausa para efecto. «A los que sobrevivan, aunque no ha habido ninguno, les garantizamos libertad y $100,000. Justo no». Los invitados se rieron como si hubiera contado un chiste. Ashley todo este tiempo permanecía ligeramente apartada, examinándonos con el interés profesional de un taxidermista eligiendo un espécimen para disecarlo. Nuestros ojos se encontraron momentáneamente y vi en los suyos. Nada, vacío,
como si la persona que una vez amé hubiera desaparecido completamente, dejando solo una cáscara. «Prepárenlos», ordenó Thompson, y los guardias nos condujeron a un cobertizo junto al edificio principal. Allí nos quitaron las esposas, nos dieron ropa simple color khaki, botas ligeras y mochilas con un kit mínimo de supervivencia. Cantimplora de agua, barra energética, fósforos, brújula. «¿Esto es todo?», preguntó Marcus al guardia, sin armas. «A los conejitos no les corresponden zanahorias», sonrió burlonamente, «pero pueden buscar en el bosque si tienen suerte». Noté que Eddie intentaba abrir la cantimplora con manos temblorosas. Sus dedos no respondían por el miedo. «Oye», me dirigí a él en voz baja, «en cuanto salgamos, mantente cerca de mí, ¿entendido?». Me miró con ojos enloquecidos y asintió, pero vi que ya estaba quebrado psicológicamente. Los así mueren primero en combate. El reloj en la pared marcaba las 4:30 de la tarde. Quedaban unas 2 horas hasta el anochecer. «El tiempo corre», dijo el guardia jefe, abriendo la puerta trasera. «Corran, conejitos, corran». Recuperación de la iniciativa. Al amanecer del día siguiente, Marcus y yo nos ocultamos en la espesa maleza en la ladera oriental de una colina. Eddie no estaba con nosotros. Como había previsto, no soportó la presión psicológica. En cuanto nos liberaron, corrió sin plan ni estrategia, impulsado solo por el pánico. A menos de una milla activó una trampa camuflada, una emboscada específicamente colocada en las probables rutas de escape. Cuchillas de acero unidas a un mecanismo. «Están enfermos», susurró Marcus cuando nos alejábamos, «no solo matan, saborean». «Entonces debemos volvernos aún más locos», respondí, evaluando el terreno con precisión profesional. El patrullaje estándar de la reserva me dio ventaja. Conocía este territorio como la palma de mi mano. Cada sendero, cada arroyo, cada lugar donde se podía preparar una emboscada. «Escucha», le dije a Marcus cuando nos detuvimos junto a un pequeño arroyo para beber. «Hay 2 caminos, huir o luchar. La huida es lo que ellos esperan, lo que cuentan con que hagamos». Marcus me miró atentamente. «¿Y qué propones?». «No huiremos, nos convertiremos en cazadores». Rápidamente le bosquejé el plan. En lugar de escondernos y retroceder, organizaríamos una emboscada para un par de cazadores, los desarmaríamos y usaríamos sus propias armas contra los demás. «Hablas como un profesional», observó Marcus con sospecha. «¿Cómo conoces tan bien este terreno?». Tuve que revelarme parcialmente. Serví en unidades especiales, tácticas de supervivencia y guerra de guerrillas, parte del entrenamiento. «¿Por qué debería confiar en ti?», preguntó Marcus directamente. «Quizás eres uno de ellos, comprobando si intentaré escapar». «Pregunta lógica», asentí, «pero no tienes elección, solo seguro que morirás. Conmigo hay una posibilidad, y por cierto, si fuera uno de ellos, ya estarías desangrándote como Eddie». Marcus me miró a los ojos durante mucho tiempo, luego asintió. «Bien, que sigue». Durante la siguiente hora nos dedicamos a la preparación. Mostré a Marcus cómo hacer trampas simples con materiales disponibles, piedras, ramas, lianas. Camuflamos nuestras posiciones, cubrimos nuestras huellas, creamos una ruta falsa que debería conducir a los perseguidores directamente hacia nosotros. Pronto se oyeron voces. 2 cazadores, empresarios corpulentos con camuflaje caro, rifles de alta tecnología y dispositivos de visión nocturna, seguían nuestra falsa pista, conversando con exceso de confianza. «Estos no irán a ninguna parte», dijo uno al otro. «Parece que se han separado. El vagabundo fue hacia el arroyo». «Thompson dijo que el negro es un luchador», respondió el segundo. «Se lo dejaremos a Víctor, pero al vagabundo podemos tomarlo nosotros». Marcus y yo intercambiamos miradas. El plan funcionó, nos habían separado en su imaginación, debilitando su vigilancia. Cuando los cazadores llegaron al pequeño claro donde habíamos preparado la emboscada, di la señal.
Marcus saltó de su escondite, atrayendo su atención, e inmediatamente volvió a ocultarse. Como era de esperar, se lanzaron tras él directamente hacia el hoyo camuflado, cubierto con ramas y hojas. Uno cayó gritando de dolor, estacas improvisadas se le clavaron en la pierna. El segundo vaciló y yo lo golpeé por detrás con una rama pesada en la nuca. Todo llevó menos de un minuto. Dos cazadores experimentados, que nunca habían estado en una guerra real, yacían desarmados. Uno inconsciente, el otro retorciéndose de dolor, sujetándose las heridas en el muslo. «Dios mío», exhaló Marcus mirando nuestros trofeos, «lo hicimos, realmente lo hicimos». «Esto es solo el principio», respondí revisando los rifles. AR-15 con mira óptica y silenciador, pistolas Glock 19, cuchillos de caza, radios, dispositivos de visión nocturna, equipo de élite para una cacería de élite. Registré metódicamente a los enemigos caídos, tomando todo lo útil. Municiones, barras energéticas, cantimploras de agua, navegadores, incluso las esposas con las que los atamos. «¿Qué hacemos con ellos?», Marcus señaló a los prisioneros. «Los dejamos aquí», decidí, «no son peligrosos. Cuando todo termine los encontrarán. Si están vivos, tuvieron suerte». «¿De dónde conoces estas técnicas?», preguntó Marcus mientras nos alejábamos con los trofeos. «Esto no es entrenamiento militar estándar». «Afganistán, Irak, lugares de los que nunca has oído hablar», respondí revisando el rifle. «Operaciones especiales, tácticas antiterroristas». Marcus me miró largo tiempo. «No eres solo un vagabundo con TEPT, ¿verdad? ¿Quién eres realmente?». Entendí que si quería que Marcus confiara plenamente en mí, necesitaba revelar al menos parte de la verdad. «No soy una víctima casual. Vine a detener esta pesadilla», dije, contándole sobre el cuerpo del activista encontrado, sobre la corrupción de las autoridades locales, pero ocultando mi verdadera identidad y lo relacionado con Ashley. «¿Por qué confías en mí?», preguntó Marcus cuando terminé. «Porque tenemos un objetivo común, sobrevivir, y porque no tienes nada que perder», igual que yo, respondí entregándole una de las pistolas. «Ahora somos cazadores, no presas». Superioridad táctica. Las siguientes 20 horas se convirtieron en una serie de rápidos enfrentamientos donde Marcus y yo tomamos la iniciativa, utilizando tácticas de guerrilla contra fuerzas superiores del enemigo. En lugar de escondernos y huir, empezamos a cazar activamente a los cazadores, aprovechando mi conocimiento del terreno y mi entrenamiento militar. El primer grupo, 3 empresarios con un guía, cayó en la vieja trampa del bosque cantante. Enseñé a Marcus cómo atar finos hilos a ramas de árboles a diferentes alturas. Con la menor brisa, producían sonidos extraños, atrayendo la atención y desorientando al enemigo. Mientras los cazadores escuchaban desconcertados los extraños sonidos, los flanqueamos y los neutralizamos uno por uno. «¿Dónde aprendiste esto?», preguntó luego Marcus. «Los guerrilleros vietnamitas usaban estas técnicas contra los estadounidenses», respondí. «La historia tiene la costumbre de repetirse». Al segundo grupo de 4 personas lo encontramos en un pequeño cañón. Había preparado previamente un derrumbe, y cuando entraron en el paso estrecho, un simple sistema con cuerda y mecanismo de disparo desencadenó una avalancha de piedras, que no los mató pero hirió gravemente a 2 y cortó al grupo de las fuerzas principales. «Esto no es justo», gritaba uno de ellos, un hombre mayor con gafas, sujetándose el brazo roto. «Pagamos por una cacería justa». «Cacería justa», repitió Marcus saliendo de su escondite con el arma preparada, de personas. Durante el enfrentamiento, uno de los cazadores intentó sacar una pistola de repuesto. Reaccioné instantáneamente, desarmándolo y rompiéndole la muñeca. En sus ojos se leía la conmoción, no podía creer que la presa resultara más peligrosa que el cazador. Para la tarde del segundo día, nuestro arsenal se había incrementado con 3 rifles más,
varias pistolas e incluso un lanzagranadas M203 que equipaba uno de los AR-15. Me forcé a ser despiadado pero metódico. El soldado en mí se regocijaba con cada victoria táctica, pero el hombre se estremecía ante la necesidad de aplicar mi habilidad contra civiles, aunque fueran criminales. Sin embargo, algunos de los cazadores resultaron ser exmilitares. Estos representaban una amenaza real y requirieron un enfoque especial. Uno de ellos, un hombre robusto con los rasgos característicos de fuerzas especiales, casi nos sorprendió cuando preparábamos una emboscada. Se movía profesionalmente, casi sin ruido a través de la maleza. Solo años de entrenamiento me ayudaron a oír su aproximación. Quieto susurré a Marcus y al momento siguiente lancé una piedra lejos. El viejo truco funcionó, el cazador se distrajo por un segundo y eso bastó para tenerlo en la mira. Suelta el arma, ordené lentamente. Obedeció, pero por sus ojos vi que evaluaba la situación. Eres uno de nosotros, dijo tranquilamente, quinto grupo de fuerzas especiales. No es tu asunto, corté. Thompson lo sabe, continuó. Vuestro estilo es demasiado profesional, ya han llamado a verdaderos cazadores. Entonces habrá que darse prisa, respondí, golpeándolo con la culata de la pistola en la cabeza. Cuando perdió el conocimiento, Marcus preguntó. Tienes razón, eres de fuerzas especiales. Lo fui una vez, respondí evasivamente. Hacia la noche, Marcus y yo hicimos un alto en un refugio bien camuflado que había preparado bajo un árbol caído. Me contó sobre su vida, cómo después de la baja del ejército no pudo encontrarse en la vida civil y acabó en el mundo de las peleas clandestinas. Sobre su esposa, que no soportó sus pesadillas nocturnas y se fue, llevándose a su hija. Sobre el camino cuesta abajo que le llevó a un motel en las afueras de Pineville. La historia de Marcus se parecería demasiado a la mía propia si no fuera por Ashley y si yo realmente me hubiera derrumbado como muchos veteranos. ¿Sabes?, dijo Marcus examinando la pistola trofeo, por primera vez en mucho tiempo me siento vivo, como si volviera a tener un propósito. Asentí entendiendo sus sentimientos. A muchos veteranos les falta precisamente esto. Una misión clara, adrenalina, la sensación de que tus acciones tienen sentido. Si salimos de aquí, continuó Kesaige. Primero salgamos, respondí, escuchando los sonidos nocturnos del bosque, luego decidiremos. Según mis cálculos, habíamos neutralizado aproximadamente la mitad de los cazadores, pero quedaba por enfrentarnos a la parte más peligrosa, mercenarios profesionales que según el prisionero Thompson había llamado, y al propio Thompson, que como ya sabía no era solo un sádico rico, sino un luchador entrenado. La mañana del tercer día oímos un helicóptero. Negro, sin identificación, se cernió sobre el bosque y de él descendieron 6 personas con equipo táctico. Ahí llegan los verdaderos depredadores, murmuré, observando con binoculares los movimientos precisos y coordinados del grupo. Estos no huirán al primer disparo. ¿Qué haremos?, preguntó Marcus. Lo que no esperan, respondí. En lugar de defendernos, golpearemos el corazón de su operación. Pánico en el campamento de los depredadores. En la cabaña de casa de Thompson reinaba una atmósfera de pánico e ira. A través de un pequeño dron que capturamos a uno de los grupos, pudimos ver lo que ocurría. La cámara del dron transmitía la imagen a la pantalla de un smartphone. Han matado a 8 personas. 8, gritaba uno de los organizadores, un hombre mayor con un costoso traje de caza. Esto es una catástrofe si la información se filtra. Cálmese, Richards, respondió fríamente Thompson, manteniendo una aparente calma. La situación está bajo control. El nuevo equipo ya está en posición. Bajo control, insistía Richards. 2 congresistas heridos, Sullivan en estado crítico con una herida penetrante en el pecho. Si muere, la familia recibirá una generosa compensación y nosotros continuaremos, zanjó Thompson. Todos conocían los riesgos,
todos firmaron acuerdos. Desde la terraza entró Ashley a la habitación. Con un ceñido camuflaje, el cabello recogido en una cola, parecía una amazona de leyendas antiguas. Un rifle colgaba de su hombro con una naturalidad que hablaba de costumbre con las armas. Víctor, el equipo de Mason informa que ha descubierto rastros de tácticas guerrilleras, pronunció con tono profesional. Alambres trampa, emboscadas, sistemas de señales. Esto no es comportamiento de fugitivos comunes. Thompson se frotó pensativamente la barbilla. Así que nuestro vagabundo no es tan simple como parecía, experiencia militar. El equipo cree que es un especialista en guerra de guerrillas, posiblemente fuerzas especiales o algo similar, respondió Ashley. Por su rostro cruzó una sombra de preocupación que rápidamente suprimió. Conocía esa mirada. Sospechaba algo, pero aún no había encajado todas las piezas del rompecabezas. Esto ya no es un juego, caballeros, anunció Thompson a los reunidos. Es una limpieza. Todos permanezcan en la cabaña hasta nuevo aviso. Yo personalmente dirigiré la operación final. Apagué la transmisión del dron y miré a Marcus. Están asustados, el momento perfecto para un contraataque. El plan era arriesgado pero factible. Durante una incursión nocturna al campamento de Thompson, debíamos crear el máximo caos, volar los tanques de combustible, destruir el transporte, cortar las comunicaciones. Y si teníamos suerte, capturar a alguno de los participantes de alto rango para obtener pruebas. Nos acercamos al campamento bajo el manto de la noche, utilizando todas las habilidades de camuflaje. La observación mostró que el perímetro estaba custodiado por 4 mercenarios, profesionales pero predecibles en sus movimientos. Comenzamos en 20 minutos, susurré a Marcus. En cuanto oigas la primera explosión, actúa según el plan, no te arriesgues innecesariamente. Coloqué dispositivos explosivos improvisados cerca de los tanques de combustible y generadores. Luego, usando ramas y piedras, creé ruidos de distracción en el lado opuesto del campamento. Cuando 2 guardias fueron a investigar, neutralicé silenciosamente a los restantes. La detonación resonó en el silencio de la noche como un trueno. Los tanques de combustible explotaron uno tras otro, iluminando el campamento con llamas brillantes. Cundió el pánico, la gente salía corriendo de la cabaña sin entender qué sucedía. Marcus, según lo planeado, abrió fuego contra el transporte, destruyendo neumáticos y sistemas de combustible. En el caos de la evacuación, notamos a un hombre mayor intentando escabullirse discretamente por la puerta trasera. Lo reconocí de las noticias. El senador Richardson, conocido defensor de los derechos de los veteranos, autor de varios proyectos de ley de apoyo a exmilitares. Atraparlo ordené brevemente a Marcus y rodeamos al senador sin darle oportunidad de escapar. ¿Qué quieren?, preguntó, tratando de mantener la dignidad, pero su voz temblorosa revelaba pánico. Dinero, tengo dinero, mucho dinero. Queremos la verdad, senador, respondí, arrastrándolo al bosque, lejos del fuego y el tumulto. Cuando llegamos a un lugar seguro, puse un cuchillo en la garganta de Richardson. Ustedes no entienden, él nos obligó, balbuceaba el senador. ¿Quién, Thompson? Presioné, cuéntelo todo y quizás sobreviva. Bajo presión, el senador Richardson se derrumbó sorprendentemente rápido para alguien de su posición. De su relato entrecortado emergía la imagen de un monstruoso mecanismo de poder y chantaje. Thompson recopila material comprometedor sobre cada uno que participa en la cacería, contaba el senador, temblando de miedo y frío nocturno. La primera vez te invitan solo como observador, te ofrecen bebidas, drogas si quieres. Luego te muestran una grabación donde te ríes, aplaudes el asesinato de una persona. Después tienes 2 opciones, unirte o ser destruido. Y usted prefirió convertirse en asesino, constaté. Tengo familia, carrera, exclamó el senador, no tienen idea de cuán influyente es.
Su red está en todas partes: policía, tribunales, incluso estructuras federales. ¿Desde cuándo continúa esto?, pregunté. 5 años, quizás más, respondió Richardson. Al principio era un grupo pequeño, luego creció, ahora es casi un culto, a algunos incluso les gusta. Se vuelven adictos a la adrenalina, al poder sobre la vida ajena. Pensé en Ashley, en cómo se transformó de esposa amorosa en depredadora que disfruta de la muerte ajena. Hay profesionales aquí, ex fuerzas especiales, continuó el senador. Ya han identificado en sus acciones el estilo de Delta. Thompson sabe que no es un simple vagabundo, advirtió. En ese momento sonó la sirena de alarma. En el territorio del campamento se elevó un cohete de señales, iluminando el cielo nocturno con luz roja. La cacería final ha comenzado, declaró el senador con súbita malicia. Thompson personalmente la dirige y ha llevado con él su talismán de la suerte. ¿Quién es ese talismán?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su nueva mujer, deben haberla visto, rubia de ojos azules, fría como el hielo, nunca falla, nunca. Ashley, mi corazón se encogió, pero externamente permanecí calmado. ¿Qué hacemos con él?, preguntó Marcus, asintiendo hacia el senador. Lo atamos y lo dejamos aquí, decidí. Si sobrevivimos, volveremos por él, su testimonio será importante. Atamos firmemente al senador y lo escondimos en un lugar discreto. Nos gritaba mientras nos alejábamos. No saldrán vivos, nadie nunca ha escapado de Thompson. A lo lejos oíamos el helicóptero y las voces del grupo de perseguidores que se acercaba. Por los sonidos de las radios funcionando entendí que coordinaban acciones rodeándonos. Nos están conduciendo hacia el cañón, le dije a Marcus. Piensan que allí no tendremos vías de escape. ¿Y qué haremos?, preguntó. Lo que no esperan, respondí con fría confianza. No huiremos. Les prepararemos una trampa allí donde piensan acorralarnos. Miré al cielo estrellado, al humo del incendio elevándose sobre el campamento de Thompson, a la luna iluminando las copas de los árboles. Algo me decía que el día que se aproximaba sería el último en esta cacería. Para alguno de nosotros, el último en la vida. Los distantes sonidos de disparos y ladridos de perros nos apremiaban. Nos dirigimos al cañón, pero no como víctimas huyendo del peligro, sino como depredadores atrayendo a la presa a una trampa mortal. «Creen que nos están acorralando», le dije a Marcus mientras nos movíamos rápidamente por el oscuro bosque. «Pero en realidad los estamos atrayendo hacia donde tendremos ventaja». La cacería continuaba, pero ahora los cazadores se habían convertido en presa. Y yo estaba listo para mostrarle a Thompson y Ashley lo que significa ser una verdadera presa, una que muerde de vuelta. Capítulo 3. Ajuste de cuentas. En el bosque hay 3 tipos de personas que revelan su verdadero rostro: los que se consideran depredadores, los que aceptan el papel de víctima y los que siempre fueron guerreros. Yo, Mateo Hernández, con 15 años de misiones infernales en la unidad de élite Delta, sabía que Víctor Thompson, un depredador que jugaba a cazar personas, nunca se había enfrentado a un verdadero oponente. El hombre que convirtió a mi esposa Ashley en un monstruo igual de sangre. Preparación para el enfrentamiento final. El amanecer gris se filtraba entre las copas de los árboles cuando Marcus y yo alcanzamos el borde norte del cañón de los Pinos Muertos, una cicatriz geológica en el corazón de la reserva que había estudiado durante numerosas patrullas. Un desfiladero estrecho con paredes escarpadas y fondo sinuoso, tallado en tiempos remotos por un antiguo torrente, creaba la arena perfecta para el acto final de nuestro drama. Aquí, dije, señalando una fisura natural en la roca, 200 yardas de espacio bien visible con rutas limitadas de entrada y salida, la trampa perfecta. ¿Trampa para ellos o para nosotros? Marcus recorrió el cañón con la mirada evaluadora de un luchador acostumbrado a calcular riesgos. Para quienes no conocen el terreno, respondí, verificando el rifle trofeo.
Hay 3 salidas naturales, más un sendero secreto que usaban los contrabandistas en la época de la ley seca. Llevé a Marcus a un saliente rocoso y le mostré un sendero apenas visible, oculto tras un afloramiento de roca. Si todo sale mal, nos retiramos por ahí. Lleva al arroyo y desde allí al camino hacia el este. Marcus asintió, memorizando la ruta. Pero sí, no es un plan, continué, desplegando sobre una piedra plana el mapa de la zona que encontramos a uno de los cazadores neutralizados. Y nuestro plan es simple en concepto, pero complejo en ejecución. Piensan que nos acorralarán aquí y nos encerrarán como ratas en una jaula. Les permitiremos creerlo. En las siguientes 3 horas creamos un complejo sistema de trampas y dispositivos explosivos, transformando el cañón en un laberinto letal. Utilicé la técnica que nos enseñaron para crear posiciones defensivas en las montañas de Afganistán, adaptándola a los materiales disponibles. Minas improvisadas con cartuchos y materiales combustibles. Alambres trampa ocultando pozos profundos. Falsas pistas y marcadores que conducían a callejones sin salida. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó Marcus, observando cómo instalaba un detonador a partir de un teléfono móvil modificado. Tácticas de modificación del entorno, respondí, apretando el último nudo. Cuando tienes recursos limitados, conviertes el terreno en un arma. Primera regla de supervivencia en territorio enemigo profundo. Perfeccioné la disposición de algunas trampas, adaptándolas a la psicología de nuestros perseguidores. Sabiendo que entre ellos habría tanto aficionados como profesionales, creé dispositivos primitivos que un combatiente experimentado notaría y evitaría, solo para caer en una trampa mucho más sofisticada, calculada para su exceso de confianza. Capas de engaño, como en una partida de ajedrez. Marcus resultó ser un valioso asistente. Su experiencia en combates callejeros y comprensión intuitiva de la táctica complementaba mi formación militar formal. Coloqué los teléfonos robados de los cazadores en puntos estratégicos, configurándolos para grabar. Era necesario tener pruebas no solo para exponer a Thompson, sino también para protegernos a Marcus y a mí si sobrevivíamos. No quiero matar a todos, expliqué, comprobando la visibilidad desde la posición elegida para la fase final. Necesito a Thompson y pruebas. Los demás, según las circunstancias. Marcus asintió comprensivamente. En cada banda hay un líder y seguidores. Mata al líder y la manada se dispersará. Al mediodía todo estaba listo. Coloqué estratégicamente nuestros rifles, pistolas y granadas, trofeo en escondites por todo el cañón, arsenales de reserva en caso de necesitar cambiar rápidamente de posición. Último elemento, dije, sacando de la mochila un kit de cambio de apariencia. Necesitamos que piensen que somos más débiles de lo que realmente somos. Apliqué sangre artificial en cara y brazos, rasgué la ropa en varios lugares, simulando heridas. Marcus hizo lo mismo. Ahora parecíamos fugitivos exhaustos y heridos, exactamente lo que los cazadores esperaban ver. Y ahora pronuncié aplicando los últimos toques de maquillaje, les dejamos un rastro obvio. Como en Irak, haz que vean lo que quieren ver. Dejamos huellas visibles de botas, deliberadamente irregulares como de alguien cojeando, conduciendo directamente al centro del cañón. Allí, en un espacio abierto, monté un pequeño campamento, una fogata primitiva, restos de comida, una mochila rasgada. La imagen de desesperación y derrota. Tu posición, el saliente norte, instruía a Marcus. Desde allí controlas la única vía de retirada. Si doy la señal, 3 destellos cortos de linterna, escapa inmediatamente por el sendero secreto. No me esperes. No te abandonaré, objetó Marcus. No es una petición, es una orden Sanjé. Alguien debe sobrevivir para contar la verdad. Tomé posición en el centro de nuestra trampa, camuflándome como un fugitivo herido y exhausto. Todo estaba listo. Oíamos voces y crujidos de ramas. El grupo de búsqueda se aproximaba.
Los cazadores iban tras su presa sin sospechar que los roles habían cambiado hace tiempo. El cazador se convierte en presa. Los primeros en entrar al cañón fueron dos mercenarios con equipo táctico. Se movían profesionalmente, cubriéndose mutuamente, escaneando el terreno a través de las miras de sus rifles. Uno de ellos notó las huellas que habíamos dejado y con un gesto se las indicó a su compañero. Los observaba a través de una rendija entre piedras, inmóvil, casi sin respirar. A continuación aparecieron otros 4, 3 con camuflaje y uno con ropa civil y un caro rifle de caza. Por su comportamiento entendí que no eran profesionales, sino invitados de Thompson, ricos aficionados a las emociones fuertes, con la oportunidad de participar en la cacería final. Y finalmente los protagonistas principales. Victor Thompson, vestido con un traje de caza perfectamente cortado, con un rifle hecho a mano, incrustado de nácar y probablemente costando tanto como un automóvil pequeño. Su porte y movimientos revelaban a un hombre absolutamente seguro de su poder y superioridad. A su lado caminaba Ashley. Sus movimientos eran graciosos, incluso depredadores, la plasticidad felina de una cazadora, no de una presa. Con ceñido camuflaje, cabello recogido en una cola severa, rifle en mano, parecía salida de la pantalla como heroína de una película postapocalíptica. Pero la expresión de su rostro, eso fue lo que hizo que mi corazón se encogiera. Cálculo frío y anticipación, excitación por el asesinato inminente. ¿En qué se había convertido la mujer que una vez amé? El grupo se detuvo a la entrada del cañón. Uno de los mercenarios dijo algo a Thompson, señalando las huellas. Este asintió satisfecho y se dirigió a los reunidos. Caballeros y hermosa dama, se inclinó galantemente ante Ashley, nuestra presa está acorralada. A juzgar por las huellas, están heridos y agotados. Sugiero dividirnos para cubrir todas las posibles vías de escape. Víctor, me parece demasiado fácil, observó Ashley, estudiando el desfiladero con la cautela que yo conocía bien. Esta característica suya, intuición para el peligro, siempre la había respetado. ¿Por qué eligieron precisamente este cañón? Aquí están como en una trampa. Exactamente, querida, sonrió Thompson condescendientemente. Están en pánico. El animal acorralado siempre comete errores, especialmente cuando está herido. Este vagabundo ya ha demostrado que no es presa común, objetó Ashley. Algo no está bien aquí. Tu paranoia es encantadora, Thompson la besó en la mejilla. Pero incluso la bestia más peligrosa se vuelve indefensa cuando está rodeada. Apenas contuve una amarga sonrisa. Thompson, con toda su confianza y recursos, cometía el error clásico, subestimar al oponente. El grupo comenzó a avanzar hacia el interior del cañón, siguiendo las huellas que habíamos dejado. El primer mercenario activó una de las trampas primitivas, un tronco caído que debía llamar la atención pero no causar daño. Como esperaba, esto solo aumentó su vigilancia y los hizo moverse más lentamente, dándome más tiempo. Están aquí, pronunció uno de los mercenarios, señalando el campamento en el centro del cañón, donde había creado la ilusión del último refugio desesperado de los fugitivos. Desde mi posición en el saliente, vi cómo el grupo de Thompson rodeaba el campamento, preparándose para el acto final de su cacería. No notaban que ya habían activado 2 de mis verdaderas trampas, marcadores silenciosos que me daban una representación exacta de sus posiciones. Retrocedí más profundamente en el refugio, preparado de antemano. Se ubicaba en un pequeño saliente que colgaba sobre el campamento. La posición permitía ver a todos los participantes de la cacería permaneciendo invisible. Preparé el primer teléfono para la activación remota de los dispositivos explosivos. Thompson y Ashley se acercaron al centro del campamento. Mis oídos captaron su conversación. ¿Dónde están?, preguntó uno de los invitados, mirando nerviosamente alrededor.
Posiblemente nos oyeron e intentaron esconderse, respondió el mercenario con equipo táctico, pero no irán lejos, el perímetro está cerrado. Nos dividiremos y peinaremos el cañón, dispuso Thompson. Grupo Alfa parte occidental, Beta oriental, Ashley tú conmigo. En ese momento decidí que era hora de hacerles entender con quién trataban. Activé el primer dispositivo explosivo lo suficientemente lejos del grupo para no herir, pero lo bastante cerca para asustar. La explosión resonó por el cañón, luego una segunda desde el lado opuesto. El grupo de Thompson quedó atrapado entre ellas. «Emboscada», gritó uno de los mercenarios, tomando posición defensiva. Encendí la radio escondida, sintonizada a su frecuencia. «Bienvenidos a la cacería, caballeros», pronuncié con voz alterada por un modulador improvisado. «Pero hoy ustedes son la presa». El caos que siguió a mi declaración estaba perfectamente calculado. Los mercenarios intentaban determinar la fuente de la transmisión. Los invitados se agruparon, vulnerables y desorientados. Thompson mantenía una aparente calma exterior, pero sus ojos revelaban ira y lo que me complació especialmente, miedo. Ashley reaccionó de manera diferente. Su rostro se congeló en una expresión de profesional evaluando una situación repentinamente cambiada. Escaneaba las rocas y por un momento me pareció que su mirada se detuvo exactamente en mi escondite. Pero no, el camuflaje era demasiado bueno. «Este hijo de puta está jugando con nosotros», masculló Thompson. «Nadie se atreve a jugar conmigo». Activé la siguiente serie de trampas, varias explosiones simultáneas que derrumbaron rocas sobre la ruta principal de retirada. Ahora el grupo estaba cortado de una salida rápida del cañón. «Esto no es un juego, señor Thompson», dije por radio, «es el ajuste de cuentas». Noté cómo Ashley se estremeció al oír mi voz. A pesar del modulador, algo en la entonación le pareció familiar. Sus ojos se estrecharon y susurró algo a Thompson. Este negó con la cabeza y se dirigió en voz alta al invisible oponente. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» «Esa es la pregunta correcta», respondí. «Quiero justicia, por Eddie, por Parker, por todos los que ustedes mataron por diversión». Al mencionar a Parker, el rostro de Thompson cambió, adquiriendo una expresión de fría ira. «Alfa Gamma, Payne en el sector este», ordenó por radio. «Este bastardo está por ahí». Dos mercenarios se dirigieron inmediatamente en la dirección indicada. Les permití irse. Pronto se encontrarían con Marcus y las trampas preparadas. Era hora de salir a escena. Bajé del saliente, usando las sombras de las rocas como cobertura, y tomé posición entre las piedras a 20 yardas de Thompson y Ashley. El maquillaje aplicado previamente y la ropa rasgada me hacían parecer un herido, apenas manteniéndose en pie. Deliberadamente di un paso al campo visual de uno de los invitados. «Allí», exclamó levantando su rifle. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me tambaleé simulando debilidad y como tropezando caí sobre una rodilla. «Esto es todo, sabandija», pronunció Thompson con una sonrisa triunfal. «El juego ha terminado». Hizo una señal a Ashley. «Querida, creo que deberías hacer el disparo final. Te has ganado ese placer». Ashley dio un paso adelante, levantando una pistola con silenciador. Sus movimientos eran fluidos, seguros, como los de una bailarina en un vals mortal. Se acercó a 10 yardas, apuntando a mi cabeza. En su rostro se había congelado la indiferencia profesional de un cazador completando una cacería exitosa. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, algo cambió. La máscara tembló. Dio un paso más y de repente se detuvo, reconociendo rasgos familiares bajo la capa de suciedad y cicatrices artificiales. Mateo exhaló y su mano con la pistola tembló. «Pero deberías estar en una misión». El momento de la verdad. El tiempo pareció detenerse en este momento de reconocimiento. Vi cómo se dilataron las pupilas de Ashley, cómo la sangre huyó de su rostro.
Por primera vez en todo nuestro juego mortal, vi en sus ojos un miedo genuino, auténtico. ¿Qué sucede?, preguntó bruscamente Thompson, notando su vacilación. Dispara, ¿qué esperas? Pero Ashley permanecía como paralizada, la pistola en su mano apenas visiblemente temblaba. Dio otro paso hacia mí, como sin creer a sus ojos. Esto es imposible, susurró, como tú. Ashley, la voz de Thompson sonó como un látigo. Acábalo ahora mismo. Vi la lucha en su rostro, restos de humanidad contra la nueva naturaleza depredadora. En este tenso momento, Ashley, pensando que de todos modos moriría, se atrevió a una confesión. «Sabes», pronunció en voz baja pero clara, «nunca me gustó nuestra vida en la naturaleza salvaje. Siempre fuiste tan correcto». Pronunció esta palabra con un matiz de desprecio. Víctor me mostró la vida real, la verdadera caza. Con cada disparo me sentía viva. Levantó de nuevo la pistola, apuntando a mi cabeza. Su mano ya no temblaba. Fuiste un buen esposo, pero demasiado aburrido, demasiado controlador. Siempre sabías mejor. Ahora yo decido quién vivirá y quién no. Respiró profundamente y vi cómo su dedo se posaba en el gatillo. Adiós, querido, susurró. En ese momento presioné el botón de activación del detonador, iniciando la primera de las trampas preparadas. Una potente explosión sacudió la ladera izquierda del cañón. No lo suficientemente fuerte como para causar un derrumbe, pero suficiente para crear pánico y distraer la atención. Casi simultáneamente, una segunda serie de explosiones se activó en el perímetro, creando la ilusión de un ataque a gran escala. Mientras Thompson y los demás intentaban entender qué sucedía, me lancé hacia adelante. Con un movimiento convulsivo que tomó a Ashley por sorpresa, le arrebaté la pistola. A la aturdida Ashley la giré e inmovilicé, retorciéndole el brazo tras la espalda y colocando su propia pistola en su garganta. ¿Qué diablos? Thompson se volvió y se quedó inmóvil al ver la situación. Suelten las armas, ordené ya sin ocultar mi voz real, todos lentamente. Los mercenarios profesionales vacilaron, evaluando probabilidades. Presioné la pistola contra la garganta de Ashley, provocándole un grito de dolor. No lo repetiré. Hagan lo que dice, dijo Thompson entre dientes, siendo el primero en bajar lentamente su rifle al suelo. Los demás siguieron su ejemplo. ¿Cómo?, exhaló Ashley, estabas casi muerto. Aprendí a interpretar el papel de víctima, respondí sin aflojar mi agarre. Parece que a ti también se te da bien. En sus ojos relampagueó la ira mezclada con orgullo herido. El hombre al que consideraba predecible y aburrido acababa de superarla en su propio juego. ¿Quién eres?, preguntó Thompson, estudiándome atentamente. ¿Qué quieres? Ya lo he dicho, respondí, atando las muñecas de Ashley con una brida plástica. Justicia. Todo puede resolverse, dijo Thompson con tono de negocios. Nombra tu precio. Mi precio es tu imperio, dije, destruido, y todos los que participaron en sus cacerías ante la justicia. Thompson se rió, pero en su risa no había alegría. ¿Crees que has ganado, que me has acorralado? Negó con la cabeza. No entiendes con quién te has metido. Te ofrezco una última oportunidad. Suelta a Ashley, vete y olvidaré todo esto. Incluso te pagaré 10 millones, suficiente para comenzar una nueva vida donde quieras. Víctor, exclamó Ashley, no lo escuches. Está fanfarroneando. Mateo siempre fue blando, él no podrá. Cállate, la cortó bruscamente Thompson. Tú lo has estropeado todo. Si hubieras disparado de inmediato, todo habría terminado. En su voz se filtraba tal decepción y desprecio que el rostro de Ashley se contorsionó de humillación y dolor. Víctor, por favor, lo arreglaré. Ella sabe demasiado, continuó Thompson, como si ella no estuviera allí. Se dirigió a los mercenarios. Elimínenlos a ambos. Y a los testigos también, asintió hacia sus invitados, que aterrorizados intentaban asimilar que ahora también ellos se habían vuelto prescindibles. Pero pagamos, exclamó uno de los ricos cazadores.
Y obtuvieron una aventura inolvidable, sonrió fríamente Thompson, lamentablemente con desenlace fatal. Esa fue la señal. Los mercenarios, que hasta entonces esperaban, simultáneamente sacaron armas de repuesto. Lo esperaba, demasiado experimentados como para tener un solo medio de defensa. Pero yo también estaba preparado. Una carga estratégicamente colocada se activó con un simple clic del dispositivo escondido en mi manga. La explosión no fue grande, más bien ruidosa y cegadora, como una granada de luz. En el caos resultante, empujé a Ashley y me zambullí tras la roca más cercana, simultáneamente sacando un rifle escondido. Marcus, ahora, grité, y desde la ladera norte se oyeron disparos precisos. Mi aliado abrió fuego contra las posiciones de los mercenarios, obligándolos a buscar cobertura. Comenzó una verdadera batalla. El caos de la batalla. El humo de pólvora y el polvo de las explosiones llenaron el cañón, creando el ambiente ideal para tácticas de diversión. Me desplazaba de un refugio a otro, utilizando puntos y corredores preparados, inaccesibles para el enemigo. Cada uno de mis movimientos era parte de una coreografía de muerte planeada con anticipación. Los mercenarios de Thompson demostraron estar bien preparados. Rápidamente se reorganizaron en formación de combate, actuando como un equipo coordinado, cubriéndose mutuamente con fuego, intentando determinar nuestra ubicación. Pero el cañón, convertido en un laberinto de trampas, nos daba ventaja. Activé la siguiente serie de cargas, cortando deliberadamente la vía de escape de Thompson. No debía escapar, por la justicia, por las víctimas, por mi propia paz mental. Por el rabillo del ojo vi a Ashley, que aprovechando la confusión se había liberado de sus ataduras y ahora intentaba llegar a un arma abandonada. Sus movimientos revelaban pánico. Por primera vez se encontraba en el otro lado de la cacería y esto le había quitado la sangre fría. Dos mercenarios intentaron flanquearme, pero cayeron directamente en un área minada. Las cargas activadas simultáneamente no los mataron, pero los pusieron fuera de combate. Con tales heridas ya no representaban una amenaza. Robbins, flanco izquierdo, gritó Thompson tratando de organizar la defensa. Sonreí, ahora conocía el nombre y la ubicación de otro oponente. Rodé, corrí brevemente, salté tras un saliente rocoso y me encontré en posición ideal para disparar. Marcus operaba desde su lado, impidiendo que el enemigo se reagrupara, creando la ilusión de que éramos más de dos. Utilizaba una de mis técnicas, cambiaba rápidamente de posición después de varios disparos, desorientando a los mercenarios. En medio del tiroteo, noté que Thompson intentaba retirarse hacia la salida este del cañón, donde esperaba un helicóptero. Se movía agachado, usando piedras y salientes como cobertura, amparándose en uno de los mercenarios como escudo humano. «Cobarde», murmuré, cambiando de posición para interceptarlo. El intenso intercambio de fuego continuaba, pero ahora veía que los mercenarios actuaban caóticamente, sin un plan claro. Habían perdido la iniciativa y ahora solo reaccionaban a nuestras acciones, perdiendo la ventaja de la fuerza superior. De repente, los disparos desde la posición de Marcus cesaron. Me tensé temiendo lo peor, pero segundos después escuché la señal convenida, 3 silbidos cortos. Estaba vivo, solo cambiaba de posición. Uno de los invitados de Thompson, un hombre mayor con un costoso traje de caza, aprovechó la pausa para intentar escapar. Eligió la dirección equivocada y quedó bajo el fuego cruzado de los mercenarios, que decidieron que no podían dejar testigos. Intercepté a Thompson al pie de la roca que conducía a la salida este. Estaba solo, evidentemente su escudo se había rezagado o había sido abatido. «Todo ha terminado», Víctor, dije, saliendo de detrás de una roca con la pistola apuntándole. No parecía sorprendido, más bien enojado y curioso. «¿Entonces quién eres?», preguntó sin hacer movimientos bruscos, pero estudiándome atentamente.
Obviamente no un vagabundo común, fuerzas especiales, SIA, algo personal. No respondí manteniéndolo en la mira. Suelta el arma lentamente. Thompson sonrió y obedeció, colocando cuidadosamente la pistola en el suelo. Sabes, respeto el profesionalismo, dijo enderezándose. Buena operación, casi impecable. El problema es que... Su movimiento fue relámpago. En su mano brilló un cuchillo oculto en la manga. Apenas tuve tiempo de esquivar, pero la hoja aún así me rozó las costillas, cortando ropa y piel. Y casi no cuenta terminó, adoptando la postura de un luchador experimentado. No disparé, demasiado arriesgado en el espacio estrecho entre rocas, donde el rebote podría ser fatal para mí mismo. En su lugar, paré el siguiente golpe y contraataqué, apuntando a la garganta. Thompson bloqueó el ataque con una agilidad inesperada para un civil. Su técnica revelaba entrenamiento especial, probablemente instructores privados, ex fuerzas especiales que entrenaban a un cliente rico. Se inició una feroz lucha cuerpo a cuerpo. Thompson era un oponente fuerte, rápido, calculador, sin movimientos innecesarios. Yo estaba herido, agotado por 3 días en el bosque, pero tenía años de experiencia real de combate, no de entrenamientos en confortables gimnasios. Thompson llevó a cabo una serie de potentes ataques, obligándome a retroceder hacia el borde del precipicio. Su rostro, antes siempre imperturbable, ahora se contorsionaba de furia y excitación. Sintió ventaja y se preparaba para el golpe final. Élite escupió bloqueando mi contraataque. Todos ustedes se creen especiales, que las reglas no están escritas para ustedes, pero al final, en el último momento, son tan mortales como cualquiera. No gasté aliento en hablar, concentrándome en la lucha. Mis costillas ardían por la herida, puntos negros bailaban ante mis ojos por el cansancio. Con una mano sujetaba un cuchillo, con la otra intentaba contener el brazo armado de Thompson. Inesperadamente, tras él apareció una sombra. Ashley se deslizaba hacia nosotros empuñando un fragmento de roca. No puedo decir a quién eligió como objetivo, a mí o a Thompson. En sus ojos se leía la desesperación de un depredador acorralado. Thompson notó mi mirada y comenzó a volverse, pero era tarde. Ashley se lanzó sobre él con un grito salvaje, blandiendo la piedra. «Traidor», gritó, «me abandonaste allí». Thompson se tambaleó ante el ataque inesperado, perdiendo el equilibrio al borde del saliente. Aproveché el momento y le lancé una patada a la rodilla. Se oyó un crujido, la articulación no resistió. Thompson cayó soltando el cuchillo, pero en la caída se aferró a Ashley arrastrándola consigo. Rodaron por la pendiente rocosa, enzarzados en una lucha desesperada. Me lancé tras ellos, deslizándome y saltando entre rocas, tratando de no perderlos de vista entre nubes de polvo. El último disparo. Se detuvieron 50 pies más abajo, en una pequeña plataforma que colgaba sobre la parte más profunda del cañón. Ashley yacía inmóvil, la sangre de una herida en la cabeza teñía de rojo su cabello rubio. Thompson, cojeando por la pierna dañada, intentaba levantarse. Me vio descendiendo por la pendiente y se lanzó hacia una pistola que se había caído de la funda de Ashley durante la caída. Fui más rápido, salto, voltereta, golpe, y la pistola voló hacia el borde de la plataforma. «Todo ha terminado», Víctor, repetí, respirando pesadamente. Thompson retrocedió con la espalda contra la roca. Por primera vez vi verdadero miedo en sus ojos. «¿Quién eres?», volvió a preguntar. «¿Por qué todo esto?» «Soy Mateo Hernández», respondí, el esposo de Ashley, guardabosques jefe de la reserva Pine Ridge, ex Delta. Sus ojos se ensancharon al reconocerme, luego se estrecharon en un calculador entrecerrar. «Ah, así que era eso, vendetta personal por la esposa», sonrió a pesar del dolor. «Ella vino a mí por su propia voluntad, sabes, anhelaba emociones fuertes que tú no podías darle». No cedí ante la provocación.
No se trata de ella, se trata de justicia, de todos los que ustedes mataron. Justicia, se rió Thompson. En el mundo no hay justicia, Hernández, solo hay poder. Quien tiene el poder establece las reglas. Oía los gemidos de Ashley, estaba recuperando la conciencia. Su mano se movía, palpando el suelo como buscando un arma. Y ahora el poder lo tengo yo, respondí, sacando un teléfono, al igual que las pruebas de todas sus cacerías, confesiones del senador Richardson, listas de participantes, lugares de enterramiento. De todas formas saldré impune, objetó Thompson, pero ya no había seguridad en su voz. Mis conexiones desaparecerán en cuanto salga la verdad, terminé por él. Nadie querrá estar relacionado con un asesino en serie, aunque ayer fuera su mejor amigo. Thompson me evaluó con la mirada, luego dirigió su vista a Ashley, que intentaba levantarse, sujetándose la cabeza ensangrentada. ¿Sabes qué es lo más divertido?, dijo, dando un cauteloso paso lateral. A ella le encantaba, cada segundo. La primera vez la obligué, después ella misma lo pedía, suplicaba. Tu esposa es una depredadora nata, Hernández. Esta oscuridad siempre dormía en ella. Yo solo la desperté. Ashley finalmente se puso en pie, mirando a Thompson con odio. Me utilizaste, resolló, me manipulaste. Oh, no seas tan hipócrita, querida, sonrió Thompson. Disfrutaste cada asesinato, admítelo al menos ahora antes de morir. Vi la lucha en el rostro de Ashley, entre el autoengaño y la terrible verdad. Thompson aprovechó este momento para hacer un rápido movimiento lateral, intentando alcanzar la pistola que yacía a pocos pasos de él. Me lancé para interceptarlo. Rodando sobre el hombro, agarré el arma y apunté a Thompson, que se quedó inmóvil a medio paso del borde de la plataforma. No dispararás, dijo con la seguridad de un psicólogo que ha estudiado mi personalidad. Eres un soldado, no un asesino. Necesitas mi confesión, un juicio, el triunfo de la justicia. No dispararás a un hombre desarmado. Tienes razón, Mateo, dijo de repente Ashley, dando un paso hacia mí. Siempre has sido correcto, siempre has seguido un código. Matar a un desarmado, eso no eres tú. Apreté más fuerte la pistola, sintiendo el sudor correr por mis sienes. Una vez creí en un código, dije, en reglas, en el sistema. Pero tú, Víctor, has demostrado que para gente como tú nada de eso importa. Thompson lentamente se enderezó, leyendo la duda en mis ojos. Su mano se deslizó imperceptiblemente hacia su cinturón, donde, estaba seguro, se ocultaba otra arma. Vi el movimiento antes de que pudiera completarlo, pero en lugar de disparar, lancé la pistola a Ashley, que estaba más cerca. Ella la atrapó con destreza profesional. Decide tú misma, le dije, por primera vez en mucho tiempo. Sus ojos se ensancharon por la sorpresa. Thompson se quedó inmóvil, sin completar el movimiento, con expresión de shock en su rostro. Ashley pasó su mirada de la pistola a mí, luego a Thompson. Él nunca te dará lo que yo te doy, gritó Thompson con repentina desesperación. Libertad para decidir quién merece vivir, poder sobre la vida y la muerte. Veía cómo vacilaba, cómo luchaban en ella dos entidades, la mujer que yo amaba y la depredadora creada por Thompson. En ese momento ocurrió lo imprevisto. Thompson, viendo su indecisión, sacó una pistola oculta y disparó, no a mí, a Ashley. Sabes demasiado, querida, pronunció con fría furia, y eres demasiado inestable. La bala impactó en el hombro de Ashley. Gritó y cayó de rodillas, pero mantuvo la pistola. Por reflejo me lancé hacia ella y en ese momento Thompson dirigió el arma hacia mí. Lo que ocurrió después fue más instinto que acción consciente. Intercepté su brazo, retorciéndole la muñeca hasta oír el crujido del hueso roto. La pistola cayó, pero Thompson con la otra mano sacó un cuchillo y con furia enloquecida lanzó un golpe. Apenas logré esquivar. La hoja rasgó la manga de la chaqueta, pero no alcanzó la piel. Nos trabamos en un último combate, balanceándonos al borde del precipicio.
Él estaba herido, pero la ira le daba fuerzas. Yo estaba exhausto, la herida sangrante en las costillas ralentizaba mis movimientos. En el momento crítico, cuando el cuchillo de Thompson estaba a 1 pulgada de mi garganta, oí un disparo. Su cuerpo se sacudió, el agarre se aflojó. Lentamente giró la cabeza y vio a Ashley, quien, desangrándose, sostenía una pistola humeante. «Nadie se atreve a llamarme», material desechable, pronunció antes de caer nuevamente. Thompson, con una bala en el hombro, furioso se lanzó hacia ella con el cuchillo, pero lo intercepté, y en el último y decisivo enfrentamiento apliqué una técnica que nos enseñaron en Delta para situaciones sin otra salida. Giro brusco, tirón, y las vértebras cervicales de Thompson no resistieron. Su cuerpo se desplomó inerte sobre las piedras, los ojos vidriosos mirando al cielo sin verlo. Me apresuré hacia Ashley, que perdía la conciencia por la pérdida de sangre. El precio de la victoria y un nuevo comienzo. La herida de Ashley era seria, pero no mortal. La bala había atravesado limpiamente, sin dañar arterias. Utilicé mis habilidades de medicina de campo, deteniendo la hemorragia y haciendo un vendaje improvisado con jirones de ropa. Desde el cañón llegaban disparos esporádicos, la batalla llegaba a su fin. Activé la radio contactando con Marcus. «¿Cómo estás?», pregunté. «Vivo», respondió, 2 mercenarios neutralizados, 1 herido. Los invitados huyeron, Thompson. Neutralizado para siempre. Miré a Ashley, sus ojos estaban abiertos pero nublados por el dolor. «¿Por qué?», pregunté en voz baja, «podríamos haber construido otra vida». Sonrió débilmente. «Me convertí en un monstruo por voluntad propia», Mateo susurró. «Quizás siempre lo fui, solo que tú no lo notabas». Tosió y un hilo de sangre corrió por la comisura de su boca. «Él me atrajo con chantaje», continuó, «fotos comprometedoras de la gala benéfica. Dijo que destruiría mi carrera si no le ayudaba a seducirte a acceder a la reserva». Escuché en silencio, sosteniendo su cabeza. Pero después sentí el poder, la fuerza, la adrenalina de la caza de tener la vida de otra persona en tus manos. Sus ojos brillaron momentáneamente con un destello febril. No podía parar. «Es como una droga, Mateo, la droga más potente». «Podría haberte ayudado», dije, sin creer mis propias palabras. No, negó con la cabeza. «Algunos venenos penetran demasiado profundo en la sangre, ya no se pueden eliminar». A lo lejos se oyó el ruido de un helicóptero. Parecía que había llegado ayuda. Probablemente Marcus se había puesto en contacto con las autoridades del condado vecino. «Perdóname», susurró Ashley, apretando mi mano con dedos ensangrentados, «pero debes saber que una parte de mí siempre te amó, solo que esa parte no era suficiente». Sus ojos se cerraron, su respiración se volvió entrecortada. Los paramédicos que llegaron se la llevaron en el helicóptero y a mí me vendaron en el lugar. Mi herida resultó ser superficial. Las siguientes semanas pasaron como en una niebla. Interrogatorios, testimonios, declaraciones. Los materiales que recopilamos, grabaciones de teléfonos, testimonios del senador Richardson, videos de cámaras de vigilancia, se convirtieron en la base para una investigación a gran escala. El FBI se unió después de que Marcus y yo entregáramos pruebas a la agente especial Claire Morgan, no vinculada a estructuras corruptas. Ashley sobrevivió, pero fue sentenciada a cadena perpetua por participación en numerosos asesinatos. Durante el juicio se mantuvo con fría dignidad, sin negar su culpa, pero sin mostrar arrepentimiento. Como si una parte de ella todavía creyera que tenía derecho a decidir quién debía vivir y quién morir. La red de Thompson resultó ser aún más amplia de lo que suponíamos. Políticos influyentes, empresarios, celebridades, muchos estaban implicados en las cacerías o sabían de ellas. Algunos se suicidaron sin esperar al arresto, otros llegaron a acuerdos con la fiscalía, terceros desaparecieron aprovechando sus conexiones y riqueza. Dejé el servicio en la reserva.
Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. En su lugar, utilizando la compensación recibida del gobierno por descubrir la red criminal, adquirí el antiguo pabellón de casa de Thompson. Ha pasado casi un año desde aquellos acontecimientos. El viejo templo sangriento se transformó en un centro de rehabilitación para veteranos con TEPT, un lugar donde podían encontrar paz y comprensión, donde las pesadillas del pasado gradualmente cedían ante la belleza de la naturaleza y el apoyo de otros como ellos. Marcus se convirtió en mi primer ayudante. Su experiencia como luchador callejero y su empatía natural lo hacían invaluable en el trabajo con aquellos que habían perdido la fe en sí mismos y en la sociedad. Él mismo había cambiado. Ya no ocultaba su talento para el dibujo, incluso comenzó a enseñar arte terapia a nuestros pacientes. Una tarde de otoño, cuando el centro ya se había aquietado y los últimos rayos de sol teñían de oro las copas de los pinos, salí al porche a respirar aire fresco. En el umbral yacía una carpeta marrón que no estaba allí una hora antes. Dentro, un expediente sobre un alto funcionario del Pentágono, fotografías que probaban su participación en las cacerías de Thompson. Y una nota: algunos depredadores aún están libres. Escudriñé la oscuridad del bosque y noté una silueta familiar, uno de los ex mercenarios de Thompson, a quien recordaba por su porte profesional y la característica cicatriz en el cuello. Salió de la sombra de los árboles justo lo suficiente para que pudiera reconocerlo, me hizo un saludo militar y desapareció en la oscuridad. Miré largo rato el expediente en mis manos, sintiendo cómo dentro de mí despertaba nuevamente el soldado que fui durante 15 años, el cazador de depredadores. Marcus salió al porche y se colocó silenciosamente a mi lado. ¿Comienza de nuevo?, preguntó asintiendo hacia la carpeta. Parece que nunca terminó, respondí hojeando los documentos. Estás conmigo. Sonrió, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente sincero. Siempre, hermano, siempre. A lo lejos se oyó un aullido de lobo. Los primeros depredadores regresaban a la reserva tras una larga ausencia. La naturaleza restauraba el equilibrio natural y nosotros éramos parte de ese proceso. La cacería continuaba, pero ahora el cazador era yo. Fin. Si te gustó esta historia, apoya al autor con un like, suscríbete al canal y comparte tus emociones en los comentarios. Gracias.